Hola, te habla Romina Chirre y te doy la bienvenida a este tu espacio, El Despertar. El tema de hoy se titula ¿Fue realmente Pedro el primer papa? Este es un tema muy polémico. Cuando se discuten las diferencias entre cristianismo bíblico y catolicismo romano, muchos piensan que la verdadera intención del debate es ofender o atacar a la gente por su religión, pero no es así. En realidad, es todo lo contrario. Cuando uno ama a alguien, no quiere que ese alguien viva engañado. Cristo dijo, «La verdad os hará libres». Y si estás de acuerdo conmigo en que la verdad se encuentra en la Biblia, entonces sabrás que si una doctrina contradice las enseñanzas en las Santas Escrituras, entonces estamos frente a una doctrina fraudulenta que definitivamente no proviene de Dios. Por eso te invito a que abras tu Biblia y la leas conmigo para poder determinar si es cierto que el apóstol Pedro fue el primer papa, si el catolicismo es realmente la religión fundada por Jesucristo, o si tales aserciones carecen de bases bíblicas. Sabemos que la Iglesia Católica Romana enseña que el apóstol Pedro fue el primer papa sobre quien Dios decidió construir su iglesia. Los católicos sostienen que Pedro se convirtió en el primer obispo de Roma y que Dios pasó la autoridad apostólica de Pedro a aquellos que más tarde ocuparían su puesto. A esto lo llaman sucesión apostólica. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Empezaremos por averiguar quién dice la Biblia que es realmente el fundamento y la cabeza de la Iglesia. La respuesta la podemos encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 23, donde se nos dice, «Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo». Y Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12, dice, «Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, no en el Papa, no en los santos, no en los curas y no en María, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos». Como vemos, las Santas Escrituras no dicen que Pedro ni ningún otro ser humano sea la cabeza de la Iglesia, sino nuestro Señor Jesucristo. En realidad, la Biblia jamás estableció órdenes eclesiásticas jerárquicamente superiores dentro de los grupos cristianos. En ella no se menciona que alguien deba ser papa para el control absoluto de la Iglesia. Incluso el estado civil de Pedro lo hubiese hecho inelegible como papa. El libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14, nos dice, «Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en la cama y con fiebre». Si Pedro tenía suegra, es obvio que era un hombre casado. Sabemos que la Iglesia Católica establece que los papas no deben ser casados, ya que deben cumplir con su voto de celibato. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro, habiendo sido casado, haya sido el primer papa? Es una evidente contradicción. El pasaje bíblico que más usa la Iglesia Católica Romanista para afirmar que Pedro fue el primer papa se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Allí se nos dice que cuando Jesús y sus discípulos estaban en Cesarea de Filipo, Jesús quiso saber lo mucho que los discípulos habían aprendido acerca de él. Les preguntó quién creía la gente que era el Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comenzaron a responder que algunos pensaban que era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos, otros Elías, otros Jeremías, y otros decían que era uno de los profetas. Entonces Jesús preguntó, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Y de entre esos 12 discípulos se oyó la voz de Simón, Simón, el gran pescador de Galilea, quien por inspiración divina le dijo a Jesús, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y Jesús se giró hacia él y le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Pedro no supo esto por haber estudiado los pergaminos en una sinagoga.
ni por haber ido a un colegio teológico o seminario. La respuesta se la había dado el Espíritu del Dios viviente. Debido a esto, Pedro pronunció esas palabras reconociendo a Jesús como el Cristo. Siguiendo entonces en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta ahora es, cuando Jesús dice esta roca, ¿a qué o a quién se refiere? Según la Iglesia de Roma, la roca es Pedro, pero hay un problema con esta afirmación, y es que en este versículo Jesús utiliza dos palabras griegas distintas cuando se refiere a Pedro y a la roca. La palabra usada para Pedro fue Petros, y la que usó para la roca fue Petra. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 42, se nos dice que cuando Jesús y Simón se conocieron, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Para los que no sepan, la palabra Cefas en arameo, traducida al griego, es Petros, y Petros significa piedra pequeña. En cambio, la palabra griega Petra significa piedra grande, una gran roca o peñasco, una roca tan grande como el peñón de Gibraltar. Así que si parafraseamos las palabras de Jesús, el Señor le dijo a Pedro: Tú eres Petros, es decir, tú eres una piedra pequeña, y sobre esta Petra, o en otras palabras, sobre esta enorme roca, edificaré mi iglesia. Cuando en las Santas Escrituras se habla de la roca o también de la piedra angular fundamental, se refiere a Dios mismo, no a Pedro. Pero no espero que creas esto solo porque yo te lo dije. Mejor veamos lo que dice la Biblia para que estés listo para dar una respuesta a cualquiera. Salmos capítulo 18, versículo 31 nos dice: Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca, sino solo nuestro Dios? En Isaías capítulo 28, versículo 16, se usa la palabra piedra al referirse a Jesucristo. Por tanto, así dice el Señor Dios: Yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Estamos viendo entonces que, a pesar de que Pedro tuvo gran participación en la fundación de la iglesia, él representaba solamente una pequeña piedra en su reino, no la gran roca que sería usada como fundamento. En realidad, todos los que, al igual que el apóstol Pedro, reconocemos que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, somos piedras vivas y la iglesia de Jesucristo. Si bien es cierto que los apóstoles desempeñaron un papel fundamental en la construcción de la iglesia, el papel de primacía está reservado para Jesucristo solamente, no para Pedro. Y es que la Biblia nos dice que Cristo es la principal piedra del ángulo. La principal piedra angular de cualquier edificio es aquella sobre la cual se sostiene la construcción. Si Cristo se declaró a sí mismo como la piedra angular, ¿cómo podría ser Pedro la roca sobre la cual se hubiese construido la iglesia? La respuesta es que todos los creyentes, incluyendo a Pedro, somos las piedras que componemos la iglesia, ancladas en la piedra angular, o la roca, que es Cristo Jesús. Quizás puedas estar pensando: ok, puede que Jesús no se haya referido a Pedro cuando hablaba de la roca, pero de todas formas sí lo eligió a él como el líder de los demás apóstoles. Esta creencia proviene de un pasaje en el libro de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, que dice que cuando hubieron cenado, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dice: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Jesús le dice a Pedro por tercera vez, y por supuesto esto estaba representando las 3 ocasiones en las que Pedro lo negaría antes de la crucifixión. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Debido a esto, la Iglesia Católica Romana exclama, ya ves, a Pedro se le dijo que iba a estar a cargo de todas las ovejas. A ninguno de los otros apóstoles se les dijo eso, por lo tanto, Pedro era el jefe de los apóstoles. Si bien es cierto que Jesús comisionó a Pedro para alimentar a las ovejas, este apóstol no fue el único a quien se le encomendó esta misión. Si leemos Hechos capítulo 20, versículo 28, veremos que todos los discípulos fueron encargados de alimentar y cuidar al rebaño. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Las palabras de los evangelios no confieren ninguna primacía a Pedro, no lo hacen príncipe de los apóstoles como enseña la Iglesia Católica. Algo que también es importante mencionar es que Pedro nunca permitió que los hombres se arrodillaran ante él. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 10, versículos del 25 al 26, que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y derribándose a sus pies lo adoró. Ahora, sabemos que el Papa no solo permite, sino que espera eso de nosotros, ¿no es verdad? Le encanta tener gente postrándose a sus pies, besando su mano y adorándolo. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo aquel quien los mismos católicos dicen fue el primer papa? Pues Pedro levantó a Cornelio y le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre. Otro dogma de la Iglesia Católica es la infalibilidad papal. Veamos cuán infalible nos dice la Biblia que fue Pedro, el supuesto primer papa de la Iglesia de Roma. Luego que Jesús tuviera aquella conversación en donde llamó a Pedro pequeña roca o piedra, volvió a hablar con este apóstol. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 23, se dice que Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que significaba ser Salvador. Les explica que le convenía ir a Jerusalén, donde iba a sufrir a manos de los ancianos, sacerdotes y escribas. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre que supuestamente fue el fundador de la Iglesia cristiana? Él trata de detener la obra de redención de Jesús. Pedro le dice a Jesús, Señor, lejos sea de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Jesús estaba diciendo a Pedro, a quien la Iglesia Católica define como el Papa infalible, que ya no estaba hablando por la unción o la sabiduría del Espíritu Santo. Pedro estaba razonando con sus propios sentidos carnales. Se había equivocado y malinterpretado el plan de Dios. Se había convertido en un obstáculo, en un adversario. Pero como verás, Roma dejó a un lado este versículo que hubiera podido ayudarnos a obtener el alcance completo de lo que realmente sucedió. Como vemos, Jesús no parecía estar muy convencido de la supuesta infalibilidad del apóstol Pedro. Y esta no es la única ocasión en la que Pedro fue reprendido severamente. Sabemos que es frecuente en las iglesias tener pequeñas disputas, ya sabes, pequeñas escisiones o caídas, y la iglesia primitiva no era una excepción. Si vamos al libro de Gálatas, Pablo nos cuenta lo que pasó. Estaban teniendo un debate sobre ciertas prácticas en la iglesia. Pedro tomó un punto de vista y Pablo tomó otro. Ahora, si creemos lo que la Iglesia Católica nos dice, que Pedro fue papa y por lo tanto infalible, nadie debería haber discutido con Pedro o haberle respondido.
La palabra de Pedro debería haber sido definitiva, ¿verdad? Sin embargo, en Gálatas capítulo 2, versículo 11, Pablo dice: «Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable». ¡Hey! Pedro estaba equivocado, y Pablo se levantó ante todos los miembros de la iglesia y lo reprendió. Pablo se puso de pie frente al Papa Pedro y le dijo cara a cara: «Estás equivocado, tú tienes la culpa». ¿Cómo podría haber sucedido eso si fuera cierto que Pedro, quien se dice fue el primer papa, hubiese sido infalible? Como podemos comprobar, la infalibilidad pontificia es solo un dogma creado por hombres, sin ninguna base bíblica. Ahora bien, asumiendo que Pedro haya sido en realidad el jefe de los apóstoles como proclama la Iglesia Católica, lo que sí sabemos con seguridad es que nunca utilizó tal título. Sabemos que Pedro escribió 2 epístolas. Si vamos a la primera epístola, veremos que cuando él se refirió a sí mismo, no lo hizo como Pedro el Papa, Pedro el Pontífice, Santo Padre o jefe de los apóstoles. Leamos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Él dijo: «Pedro, apóstol de Jesucristo». En otras palabras, un apóstol más, no el jefe de los apóstoles. Y si vemos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, veremos que Pedro se refiere a sí mismo como un siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro nunca reclamó títulos de lujo para sí mismo, nunca afirmó ser algo que no fue. Ahora, ¿y qué de las llaves? ¿Qué hay de estas llaves que Jesús supuestamente le dio a Pedro? ¿Quién dice la Biblia que tiene realmente esas llaves? Vayamos al libro de Apocalipsis para la respuesta. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, dice: «Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno». Jesucristo dice que Él tiene las llaves del infierno y la muerte, no Pedro. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. «Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir». Este pasaje no habla de Pedro. Las llaves del reino están firmemente en las manos del Señor Jesucristo. Este versículo claramente dice que ningún hombre, y sabemos que los papas son hombres, absolutamente ningún hombre tiene las llaves, solo Cristo. Él es el que nos puede dejar entrar. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: «Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá». ¿Quién nos abrirá esa puerta si llamamos? ¿Pedro? No, Jesús. Sé que la gente cuenta chistes e historias divertidas sobre las almas que suben al cielo y ven a Pedro parado junto a las puertas perladas, sujetando las llaves del reino de Dios. Esas bromas son divertidas, pero tienen sus raíces en el romanismo. Están perpetuando el mito creado y difundido por la Iglesia Católica. Mas imagino que debes estarte preguntando qué quiso decir Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 19, cuando le dijo a Pedro: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». En este caso, la Biblia usa la palabra llave como un símbolo de autoridad. Estas no son llaves físicas o tangibles. En este pasaje de la Biblia, Jesús le estaba otorgando a Pedro la autoridad de hablar en su nombre, de difundir el verdadero evangelio por todo el mundo. Pero si bien es cierto que en este versículo Jesús se dirigía exclusivamente al apóstol Pedro, en otra oportunidad les dio la misma autoridad a todos los demás apóstoles. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 18, versículo 18, donde Jesús les dice: «De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo». En realidad, Él nos ha dado esa autoridad a todos los cristianos. Al predicar la palabra viva del Dios vivo,
le pedimos a Jesús que abra el reino a hombres y mujeres arrepentidos. Ahora, en cuanto a la sucesión apostólica que según la Iglesia de Roma fue establecida por Dios, está claro que tampoco tiene fundamento bíblico. Podemos observar que en Mateo 16:19 Jesús le habló únicamente a Pedro, es decir, el Mesías no mencionó en ningún momento a sus supuestos sucesores, los papas. Si en verdad Jesús hubiese establecido que Pedro debía tener sucesores, entonces debería haberle dicho: a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú y tus sucesores aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú y tus sucesores desaten en la tierra será desatado en los cielos. El hecho de que el Señor no haya mencionado jamás a tales sucesores de Pedro es prueba evidente e irrefutable de que el Mesías no tenía en mente la creación de ningún papado y que Pedro jamás dejó ningún sucesor suyo para ser líder de su iglesia. Creo que he podido mostrar pruebas suficientes de que Pedro no fue el primer papa y Pedro no inició la Iglesia Católica Romana, aunque se podrían agregar muchísimas más citas bíblicas para mostrar a cualquiera que el catolicismo es una falsa religión cristiana. Ni Jesús, ni los apóstoles, ni los primeros cristianos creyeron que Pedro fuera superior a los demás apóstoles. Él simplemente fue un hombre privilegiado con el ministerio apostólico y un miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Hay solo una cabeza de la Iglesia, y esa cabeza es Jesucristo. Y así culmina el tema de hoy. Espero que hayas disfrutado este estudio bíblico y te invito a comentar y compartir con nosotros tu sentir con respecto a este tema. Si quieres ayudar a difundir este mensaje, por favor, haz clic en me gusta y comparte este video con tus amigos. Si deseas recibir notificación cuando suba un nuevo video, asegúrate de suscribirte a este canal. Muchas gracias y hasta pronto.